Muy bien, aquí estamos otra vez con Mikel Recuero. Mikel es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, que es mi alma mater, la UPV. Es investigador postdoctoral en la Red de Derecho y Genoma Humano, donde ejerce como experto en asuntos legales, éticos y regulatorios para distintos proyectos nacionales y europeos. Su campo de estudio se centra en las intersecciones entre derecho, ética, ciencia y tecnología y compatibiliza esta actividad con el ejercicio de funciones de consultoría en materia de protección de datos y gobernanza de datos y con la docencia en varias universidades españolas. También es miembro del órgano de gobierno del Código de Conducta de Protección de Datos de Farmaindustria. Mikel es autor de una veintena de publicaciones en revistas científicas y académicas especializadas. Ha recibido el Premio de Investigación en Protección de Datos por la Autoridad Vasca de Protección de Datos en el 2024 y el Accessit del Premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Acez, que es el que da la Agencia Española de Protección de Datos, en el 19. Y bueno, también ha recibido el reconocimiento público de uno de mis invitados más reincidentes, que es Jorge García Herrero, y gracias a él, pues yo he llegado a Mikel. Con Mikel vamos a hablar del Espacio Europeo de Datos de Salud, que viene a ser la primera instancia concreta de la promesa aquí comentada hace un par de años de los espacios europeos de datos. Concretamente, Mikel hace un análisis muy fino de usos primarios y secundarios de los datos de salud y sus muchas posibilidades y la forma en la que todo esto encaja con el marco legal que nos ocupa habitualmente, no solo el RGPD, sino también los reglamentos recientes para la gobernanza o la apertura de datos. Vamos a por ello. Mikel, gracias por venir. Muchísimas gracias, Sergio, por invitarme. Es un privilegio estar aquí. Un gusto. Que sepas que es, si no me equivoco, la primera vez que entrevisto a alguien de mi alma mater, de la UPV. Ah, mira. De la facultad de Iribaeta, que es donde has estudiado, ¿no? Yo he estudiado en Leioa, en la parte de vale. Vizcaya, pero bueno, que oye, no lo conocía. Bueno, yo en la Guipuzcoana. Sí. Muy bien. Oye, por preguntarte, para empezar, ¿qué es el Espacio Europeo de Datos de Salud? Por si podemos acotarlo. A ver, ¿qué significa esto a nivel genérico, por favor? Bueno, pues la verdad que es un poco la pregunta del millón. La verdad que es un poco complejo de explicar porque el reglamento tiene tres ejes que están bastante claros en el propio reglamento, pero que en cierto modo a la hora de explicarlos cuesta entender que estén interrelacionados y que estén en un mismo texto, ¿no? Entonces, el Espacio Europeo de Datos de Salud es primero, un espacio de datos. Es decir, conceptualmente partimos de la idea de que se trata de un espacio de datos en su propia concepción, es decir, se trata de una infraestructura que generalmente se va a establecer de manera federada, ¿no? Que lo que pretende es conectar nodos, que aquí entiéndase por nodos, pues distintas instituciones, distintos centros, distintos data holders, ¿no? Que haya a nivel no solo de cada uno de los Estados miembros, sino los Estados miembros entre sí, ¿no? Y esto se va a hacer de manera descentralizada. El espacio de datos es conceptualmente esta infraestructura que hay detrás. Y en concreto es el primero de los espacios de datos que se están desarrollando a nivel de la Unión Europea. Aquí en el año 2020 la Comisión Europea publica una estrategia, que es la Estrategia Europea de Datos. De aquí salen joyas como la Data Governance Act, como la Data Act, ¿no? Que ya se están reformando o se pretenden reformar. Entonces, pues también además de estas normas, que yo creo que son las más conocidas, también se pretendía impulsar la constitución de estos espacios de datos sectoriales. Y uno de ellos es el espacio de datos de salud, que se consideró que era uno de los sectores estratégicos en el ámbito de la salud. Esto surge sobre todo porque por el timing era un poco en el tiempo del COVID. Entonces, la Comisión parece que entendió que era importante compartir datos de salud para distintas finalidades y por ello pues dice, oye, vamos a sacar un reglamento para poner esto en marcha y sobre todo para de alguna manera promover esta reutilización de los datos que hasta ahora pues estaba desaprovechada. Entonces, pues surge este reglamento, ya está aprobado, es el reglamento, espérate, lo voy a decir con todas las de la ley, es el reglamento 2025/327 del 11 de febrero de 2025, por tanto, es un reglamento que ya está aprobado y, pues lo interesante es que tiene tres ejes, como os decía, ¿no? Que uno es, digamos, el eje de usos primarios. Un uso primario es un uso de estos datos de salud que
principalmente está pensado para contextos de prestación de asistencia sanitaria. Es decir, cuando utilizo estos datos de salud en un contexto de un centro sanitario, en un contexto de prestación de asistencia sanitaria como tal, pero también entendido en sentido amplio, ¿no? Receta de medicamentos, productos sanitarios, ¿no? Dispensación de productos sanitarios, pues estamos hablando de lo que el reglamento denomina usos primarios, ¿no? Dentro de estos usos primarios, el reglamento establece algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, lo que pretende habilitar es que se pueda llevar a cabo un acceso transfronterizo a la historia clínica electrónica, es decir, partimos ya de que lo que se pretende hacer primero es digitalizar la historia clínica a nivel europeo y conectar, ¿no?, estos nodos que decía de los distintos Estados miembros en esta red europea para que, por ejemplo, si yo estoy en Polonia y quiero acceder a mis datos de la historia clínica, no tenga que estar describiendo al doctor en cuestión que tengo alergias, que tengo que no sé qué y que tengo no sé cuánto, y directamente pues vea mis datos, ¿no?, a través de esta infraestructura directamente, pero los datos siguen residiendo en España, ¿no? Luego también este uso primario tiene un eje bastante interesante, y es que van a existir, se van a poner en marcha distintos derechos que están relacionados con el uso primario. Y aquí es bastante interesante, digo, porque son derechos que son viejos conocidos de la protección de datos, pero que a la vez, de algún modo, vienen a complementar los que hay en el RGPD, pero en otros puntos también, digamos, que actúan un poco, no como lex specialis, porque no vienen a sustituir, como digo, el RGPD, pero sí que, pues, rebasan notoriamente lo que es, por ejemplo, pues el derecho de acceso, el derecho a la portabilidad, ¿no? Estos derechos son, por ejemplo, pues como digo, derecho de acceso, derecho de portabilidad, derecho de rectificación, que son bastante conocidos, ¿no?, en el ámbito de la protección de datos. Luego tenemos otros derechos interesantes que va a traer consigo este reglamento, como es el derecho a introducir información en las historias clínicas. Es decir, yo voy a poder solicitar a mi proveedor de asistencia sanitaria: oye, creo que estos datos que tengo son interesantes, los quiero introducir en la historia clínica. Y por tanto, pues voy a poder solicitar a mi proveedor que me deje un apartado específico para que yo introduzca mis observaciones como paciente, etcétera. También un derecho que que esto siempre que lo cuento, para los pacientes va a ser algo bueno, pero bueno, para tanto los clínicos, los médicos como tal, no les ha hecho tanta gracia, y es el derecho a que podamos consultar la información sobre el historial de acceso a mi historia clínica, ¿no? Esto es algo que siempre ha traído de cabeza a las agencias de protección de datos, también en clave penal, ¿no?, de derecho penal, incluso con sanciones más elevadas. Y bueno, pues a partir de ahora, cuando se ponga en marcha ya definitivamente y simplemente el reglamento, pues podremos consultar el historial de quién ha accedido a mi historia clínica, a qué apartados de la historia clínica y si eso estaba justificado o no. Pero yo digo que en clave de autonomía, aquí, por ejemplo, pues esto es un derecho que rebasa en cierto modo, ¿no?, el derecho de acceso, por supuesto, del RGPD, porque esto antes era algo bastante casuístico y no estaba resuelto. Entonces, se viene a resolver en clave del reglamento. Y bueno, luego hay otros derechos más, no quiero exceder demasiado, pero que creo que es interesante. Luego tenemos otro eje dentro del reglamento, que es el segundo eje. Como digo, son tres. El último es, creo que, el más interesante, y si te parece podemos seguir luego profundizando en este tercer eje. El segundo es el eje relativo a las historias clínicas electrónicas, es decir, lo que hace es, y aquí lo hace un poco como lo hace el RIA, establecer una serie de obligaciones que están más encaminadas a los operadores económicos. Véase, por ejemplo, pues obligaciones que están encaminadas a los fabricantes de sistemas de historias clínicas para hospitales, para centros sanitarios, ¿no? Comercializadores, importadores, ¿no? Está muy relacionado con el propio marcado de conformidad de los productos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente lo que pretende es homogeneizar un poco y estandarizar un poco pues estos sistemas de historia clínica que antes pues no eran interoperables, cada estado tenía uno y evidentemente pues era un poco complicado, ¿no?, compartir información a nivel de uso primario. Luego también hay una cosa interesante en este segundo eje, que es que también prevé algunas cosas relacionadas con las aplicaciones de salud digital, los wearables también. Creo que esto es interesante porque hasta ahora estaban como en un limbo jurídico. Aquí, pues bueno, ni se curaban en salud, ¿no?, todos estos proveedores de no ser considerados productos sanitarios, pero a la vez tampoco querían entrar dentro de digamos, la regulación de datos sensibles, sin perjuicio de que evidentemente pues bueno, estas aplicaciones, si están recabando frecuencia cardíaca, etcétera, y lo que hacen es
¿no? Predecir o llevar a cabo conclusiones sobre nuestro estado de salud, evidentemente estamos hablando de datos relativos a la salud. A pesar de ello, pues bueno, la regulación es un poco laxa y lo que se hace es establecer un etiquetado voluntario. No es obligatorio en este caso, sino que, bueno, pues se les da la posibilidad de que accedan a una etiqueta que lo que permita es, bueno, pues unas condiciones de mayor comercialización al nivel de la Unión Europea y también conectarlas con estos sistemas de historia clínica, que creo que también es algo interesante, ¿no? Un proveedor de una pulsera de actividad que pueda conectarse a una historia clínica y, ¿no?, vincular esos real world data, ¿no?, pues a la prestación de la asistencia sanitaria. Esto puede ser también interesante, no solo para la propia asistencia sanitaria, sino también para, luego lo veremos, los usos secundarios, ¿no? Investigación, evidentemente I+D, creo que puede ser interesante. Y ya, por último, como no, llegamos a la joya de la corona, que es los usos secundarios. Como digo, es que son ejes que parece que están muy vinculados, pero bueno, cada uno es un poco de su padre y de su madre. Los usos secundarios, lo que dice el reglamento es que son todos aquellos usos de los datos de salud que no son los usos primarios. Es decir, todo aquel uso de los datos de salud que se lleva a cabo en el contexto de este reglamento, de este espacio europeo de datos de salud, que no sea la prestación de la asistencia sanitaria, se considera un uso secundario. Para que nos entendamos, es el concepto, digamos, ¿no?, de la propia reutilización. No tengo los datos que he recabado en prestación de asistencia sanitaria y los quiero reutilizar. Esto es lo que habilita el espacio europeo de datos de salud en esta infraestructura, ¿no?, en esta parte de lo que toca a los usos secundarios. Y yo creo que es algo que bueno, es interesante porque habilita este potencial de reutilización que antes no estaba bien aprovechado, abre los silos de los datos, sobre todo en datos que son estratégicos, ¿no?, a nivel no solo de Estado miembro y de soberanía de la Unión Europea, sino también a nivel comercial, porque tienen una valía enorme, ¿no? Y bueno, esto es creo que es el eje que creo que puede ser más interesante. Entonces, si te parece, podemos ahondar un poquito más en ello, en cómo funciona. Muy bien, sí, tengo ganas. Entonces te iba a preguntar primero por cerrar la otra parte, la del uso primario. Si entiendo bien los tiempos, por entender un poco cómo nos movemos en esto, la duda que me queda con el uso primario es dónde está el dato, porque al final entiendo que va a haber nuevos actores, como decías, que pueden participar y pueden crear esta especie de intermediación en la gestión del dato. Pero, por ejemplo, ¿no?, ahora veo que está empezando a haber vasos comunicantes entre la salud pública. Yo viví los años donde todavía disfrutábamos de, al menos lo recuerdo, ¿no?, de Osakidetza en su momento pletórico de los 90, donde todo funcionaba de cine, ¿no? Y la gente cada vez, obviamente, por saturación del sistema, obviamente, pues lo que ha ido pasando se ha ido deteriorando. Bueno, también, oye, somos muchos, no sé. No entro en polémicas. El tema es que al final ahora empieza a haber vasos comunicantes entre el servicio público y las opciones que te da por la propia agilidad. La gente ve que ahora hay muchas opciones muy asequibles, por ejemplo, de hacer análisis. Pues oye, si ves que vas a esperar 8 meses y te la estás jugando, y por 200 euros te puedes hacer un análisis, una ITV completa, y sabes que ese dato no va a estar viviendo en una isla, que es lo que pasaba antes, que no te lo aceptaban en el sistema público, lo que hicieras fuera. Y ahora empieza por fin a aceptarse. Yo lo veo en mi ámbito familiar, que por fin la gente que ha dicho, ostras, no puedo esperar, me hago el análisis, son 200 euros, hago el esfuerzo, pero lo tengo ya. Y me llevo el análisis otra vez al sector público, y gracias al análisis que he hecho yo por lo privado, ahora me están aceptando en esta cola, porque me he saltado el triaje, vamos a decir, del diagnóstico previo, ¿no? Entonces entiendo que ahí, y tengo ganas de llevarlo luego al último extremo, que es el tema de triaje con AI en tu esfera personal y tal. Pero primero lo más básico es esto, es que la gente tiene el ámbito de lo que están llevándose a lo privado y esos vasos comunicantes entre privado y público. Y claro, entiendo que si el dato está ahora mismo albergado por el hospital o por el sistema de salud público, ¿no?, no sé, pues piensa el InSalud, eso, el sistema de salud en cada comunidad autónoma. En los tiempos que yo veo aquí, si lo estoy entendiendo, tengo un pequeño timeline aquí, pero no sé cómo es de bueno, entiendo que realmente esto todavía, a pesar de que ya entró en vigor el reglamento, que todavía incluso la propia interoperabilidad de estos sistemas, ¿verdad?, de cuáles son las taxonomías que se imponen. Tenía por ahí una especie de taxonomía que había leído de un formato estándar europeo para poder hacer esas transferencias. Entiendo que en esos tiempos me falta entender cuál es el rol que juegan los diferentes actores y cómo de crucial es que aparezca un intermediario en la gestión del dato o que se descanse en el individuo. ¿Cómo está esa pieza en el uso primario? Bueno, la verdad que lo primero,
tiene tela. Lo primero que creo que es una cosa que, bueno, tu sensación de esa de que ahora puedes ir con tu prueba o que puedes ir con tu análisis, de hecho yo creo que es una de las bases de acción que tomó la comisión para impulsar este uso primario. Y es que en el Impact Assessment, de hecho, que precedió a la propuesta, se hablaba de esto. Se hablaba de todo el dinero que se perdía, ya no solo por parte de los servicios de salud públicos, sino también, evidentemente, por los privados y por los propios ciudadanos, en duplicar pruebas. Entonces, uno de los ejes de acción precisamente fue ese. Oye, que si se ha hecho la prueba, que esto lo pueda tener todo el mundo, con independencia de si lo ha realizado en un prestador privado o en un prestador público. Evidentemente, esto, desde el punto de vista del paciente, es una ventaja que yo pueda ir a donde sea y que luego puedan acceder también a mis historiales de manera que cuenten con la información, ¿no? Que necesitan para prestarme un servicio de calidad en materia de asistencia sanitaria. Evidentemente, esto detrás tiene una infraestructura que tiene que sostenerlo, no solo desde el punto de vista de esta infraestructura de nodos federada, sino también desde el punto de vista de que se requieren estándares semánticos, estándares de interoperabilidad, y esto lleva tela de trabajo, ¿no? de implementarlo. Por ello, y esto ata un poco, yo creo que con el otro cabo que tocabas, que es el tema de la implementación. Aquí, al igual que está ocurriendo con la mayoría de legislación europea de los últimos tiempos, pues el propio timeline del ámbito de aplicación temporal, ¿no? digamos, de la ley, ya es complicado de entender como tal. Tiene un ámbito escalonado, igual que el RIA, fíjate que todavía no nos ponemos de acuerdo, pues el espacio de datos de salud no va a ser distinto. En teoría, el año que viene empezarían a aplicarse determinadas cuestiones por la implementación de algunos actos de ejecución por la comisión, y este timeline va a ir superponiéndose con distintos hitos temporales, en principio hasta 2035, que es cuando está previsto que sea el último hito temporal, que es, bueno, si quieres lo tocamos luego, que es la posibilidad de que se interconecten en esta infraestructura también terceros países y organizaciones internacionales. Entonces, claro, esto es evidentemente no se ha hecho al azar, sino que tiene una explicación, y es que no solo desde el punto de vista de todos los organismos que hay que crear, de todos los intermediarios que hay que crear, sino también evidentemente esto requiere un trabajo de interoperabilidad, de hacer que los sistemas se entiendan, de hacer que también semánticamente las historias clínicas tengan los mismos campos y ¿no? Contengan también los mismos datos, que en muchos casos también va a requerir tiempo y va a requerir esfuerzo humano, ¿no? de ir ahí picando un poco también las historias clínicas, introduciendo los datos en los cuadernos, ¿no? de recogida de datos conforme a los formatos que se hayan determinado. Justo veía en esta línea temporal, veía, por ejemplo, marzo, no sé si es correcto lo que tengo yo aquí, marzo del 31, la aplicación para datos genómicos, ¿no? Para el tema del ADN y tal. Uh-huh. A ver, 2031, yo estaba pensando, vamos a ver, esto no sé si va a llegar a tiempo, lo que has dicho ahora, 2035 y tal. Sí. Claro, yo pensaba, claro, mira lo que estamos haciendo a día de hoy, con aplicación de AI en la esfera individual, los médicos, que ya la gente te cuenta que va alguno al médico y el médico se da la vuelta y sin cortarse empieza a preguntar a ChatGPT delante tuyo ahí en la consulta y tal. Entonces, estoy pensando ahora, claro, imagínate, si estamos en este punto donde el destilado de la prueba y del análisis está en otra capa, y voy a esto, tú ahora le pides tú te vas ahora a cualquier especialista, y es muy normal que para darte el dato y que te lo lleves, te dan el típico CD-ROM. Desde luego. ¿Sabes? El CD-ROM, sí. Dices, pero ¿quién lo va a leer esto? Que parece que te han dado un disco de Duran Duran de hace 30 años para llevar por ahí. Y te llevas el CD-ROM. Y dices, bueno, alguien podrá leerlo. Luego es verdad que luego lo tienen, ¿no? Luego vas al médico y tiene ahí su lector. Pero ¿por qué el CD-ROM, no? ¿Por qué la radiografía? ¿Por qué la ecografía? ¿Por qué no hay una versión destilada donde la interpretación de ello ya es igualmente fiable que la fuente y ya no está sujeto? Es verdad que muchas veces dices, me gustaría que lo leyera y lo viera otra persona, pero ahora que está el tema de AI y donde todas las posibilidades o permutaciones de interpretación de un diagnóstico se pueden traducir a texto o algo mucho más ligero y más transportable, ¿verdad? Entonces a lo que veo es que la taxonomía a lo mejor condiciona la propia portabilidad del asunto y que las capas a las que estamos trabajando, la capa de abstracción en la que se comparte el dato determina todo. Y si estamos esperando tanto tiempo, es lo que me preguntaba, y al final la gran gracia de esto, para mí, es que desatasquemos, para mí la promesa brutal de esto, y ahora entramos a uso secundario, que hay una promesa salvaje, espectacular,
también, obviamente, pero la promesa del uso primario para mí es justamente que el triaje desaparezca porque pasa a la esfera privada, porque realmente es fiable y porque tú tienes tu espacio de AI propio donde tienes todo ese histórico y el diagnóstico de análisis de sangre, ¿verdad? Orina, lo que sea, automáticamente ya descargas al sistema público de muchísima tontería, de muchísima grasa, voy a decir, y vas a la chicha. Pero bueno, es una reflexión salvaje pensando en el timeline contra la evolución de AI y lo rápido que va, ¿sabes? Sí. Entonces, yendo a uso secundario. Pero ¿qué es, si me permitas, antes, Sergio, mira, dale. En lo que comentabas es que me parece muy interesante con el tema este. Es verdad que dices, ¿para qué voy a llevar la imagen, ¿no? que haya hecho con un escáner de imagenología, por ejemplo, de un tumor, etcétera? ¿Para qué lo tengo que llevar con lo que pesa? O hablamos de, por ejemplo, si se ha llevado con la secuenciación del genoma completo. Eso son un montón de gigas de información, ¿no? No nos ahorraríamos si lo que esté disponible es ¿no? Simplemente la interpretación que se haya hecho de eso. No sé si te he entendido, es eso, ¿no? Lo que planteas un poco. Y yo fíjate que creo que precisamente una de las esencias del espacio de datos de salud es también que esos datos en bruto se hagan disponibles, porque claro, es verdad que para ese uso primario quizás sea suficiente con la interpretación, porque ya vale para prestarme esa asistencia sanitaria que yo vengo buscando, para resolver mi problema de salud. Ahora bien, si yo quiero que esos datos que ya existen tengan un uso ulterior, digamos, en el ámbito del RGPD, pero en este caso un uso secundario que significa que pueda destinarlos a otras finalidades distintas a la prestación de la asistencia sanitaria, sea investigación, sea, ojo, medicina personalizada, es decir, que alguien utilice esos datos no para prestarme a mí asistencia sanitaria, sino para mejorar la asistencia de otros pacientes. Claro, si nosotros hacemos simplemente la interpretación, el uso, la usabilidad de esa prueba, ese dato en crudo, desaparece y por tanto creo que también eso es importante de mantener, ¿no? De mantener ese dato en crudo porque es lo que va a hacer que se desarrolle el potencial de algo que evidentemente no está previsto. Tanto la investigación como en lo que ocurre en medicina, en muchos casos es algo que no podemos prever, sino que surge muchas veces porque la propia investigación es hacernos una pregunta y estar un poco a la espera de la incertidumbre, ¿no? En muchos casos la ciencia es incertidumbre. Entonces creo que el hecho de tener esos datos crudos y ver lo que luego podemos hacer en un futuro es precisamente una de las bases, ¿no? de este reglamento. Tienes razón, qué bueno y qué buen puente a uso secundario, ¿veis? ¿Verdad? Aparte de ser individuos y máxima protección y máximo tratamiento individual y soberanía y demás, somos humanos también y nuestras patologías ayudan a los demás y ahí está la gracia, ¿no? Del uso secundario. Vamos a por uso secundario entonces. ¿Cómo lo abordamos, por favor? Vale, yo creo, mira, y para abordar esto en primer lugar, creo que me gustaría partir de dos premisas, que bueno, esto en realidad aplica a todo el reglamento, pero como digo, son ejes que a veces son tan estancos como tal que yo cuando hablo del tema de uso secundario siempre prefiero decir, mira, ahora vamos a hablar de esto y esto tiene estas implicaciones. Lo primero, cuando hablamos de uso secundario en el contexto del reglamento, para mí hay dos cosas que son bastante disruptivas en relación con el RGPD, en comparación al RGPD. La primera es que para tratar estos datos de salud electrónicos, el reglamento establece que se pueden aplicar las disposiciones de uso secundario, tanto los usos secundarios de datos personales como no personales. Por tanto, aquí ya hay algo que diferencia con respecto al RGPD. Es decir, no nos importa tanto la identificabilidad del dato, sino que lo que nos importa es el uso que vayamos a hacer del dato. Esto es algo que yo también he trabajado mucho, por ejemplo, en el caso de mi tesis doctoral, que me parece una cosa muy interesante y es que para mí me parece como el principio del fin de esta tradicional dicotomía entre datos personales y datos no personales. Porque al final lo que viene a asumir es que, y de hecho hay un considerando, que es el considerando 92 del reglamento, que lo que viene a decir es que cada vez más es imposible asegurar la anonimización absoluta de los datos. Véase ahora Scania, Servir, peor me lo pones, ¿no? Y más todavía, máxime en el contexto de datos como pueden ser genéticos, datos de salud, que pueden estar en distintas bases de datos y sea preciso vincularlos. Aquí, garantizar el anonimato es complicado. Bueno, pequeño paréntesis muy breve. Os tengo que pedir, por favor, que me ayudéis con algo tan frívolo como son las estrellitas y los comentarios al podcast. Sobre todo en Apple Podcast, los pocos que estáis ahí, pero en cualquier plataforma vale, porque Apple no va a recomendar el podcast que no considera popular. Y la realidad es que el año pasado, con la migración entre plataformas, se nos cayeron los pocos comentarios que había, que eran pocos pero muy buenos, y al final el hecho de que sea recomendado
contribuye a que yo pueda convencer a más gente ilustre a participar en el show. Me consta el coñazo, sobre todo cuando una plataforma te pide que pongas tu nombre real en un comentario. Os conmino a no hacerlo, y si se puede utilizar un alias, entonces sí, ¿verdad? Siempre manteniendo nuestra libertad y nuestra privacidad. Y si así es posible, pues os lo agradezco muchísimo. Vuelvo a la entrevista y seguimos con Mikel. Entonces, lo que ha hecho el legislador aquí, en vez de decir, vale, pues no se pueden tratar datos que no sean personales, pues aquí aplica a los dos. Por tanto, creo que partamos de esa base, de que el reglamento aplica a datos personales y a datos no personales. Ahora bien, la premisa para llevar a cabo este uso secundario es que, primero de todo, si tú puedes compartir los datos en formato anonimizado, hazlo en formato anonimizado. Es decir, principio de minimización puro y duro, solo que aquí la diferencia es que el ámbito de aplicación, como digo, ya va más allá de la protección de datos. Por tanto, está aplicándose la minimización también a los datos no personales. Creo que es un enfoque interesante, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que dice el reglamento es que si tú no puedes, esto es un poco como lo que hace el artículo 89 en lo que se refiere a la investigación científica, si tú no puedes, en el RGPD me refiero, si tú no puedes compartir los datos anonimizados por lo que sea, por ejemplo, porque evidentemente necesitas conservar la trazabilidad con el sujeto o porque necesitas informarle de un hallazgo significativo con respecto a su salud, puedes usar datos pseudonimizados, pero me lo tendrás que justificar. Entonces, de esta premisa es parte el funcionamiento de este régimen de uso secundario. Y la segunda premisa de la que parte es que aquí hablamos de un concepto nuevo, que no es dato de salud al uso, sino que es el concepto de dato de salud electrónico. Por tanto, esto partimos de una base. Dato de salud electrónico puede ser dato no personal y dato no personal, pero además es una categoría nueva que comprende, entre otras, los datos relativos a la salud del RGPD, los datos genéticos del RGPD, pero evidentemente también más datos, en la medida en que estamos hablando de datos no personales. Efectivamente. De hecho, hay un listado de categorías de datos que están incluidos en este uso secundario, que es enorme. Están en el artículo 51, no sé si son 12, 13, 14 categorías de datos que pueden estar vinculados a la salud. Y aquí, pues bueno, el legislador lo deja claro. Aquí estos son datos de salud electrónicos y la medida en que estén siempre en formato electrónico, que esa es otra gran diferencia que tiene que tener, siempre tienen que estar en formato electrónico. Si tú tienes los datos de salud en este formato, tendrás que facilitarlos. Y aquí viene un poco, yo creo, la miga del uso secundario. Aquí, básicamente, en el contexto del espacio tenemos tres actores principales. Uno es, se asemeja mucho a la Data Governance Act, porque en cierto modo bebe de esta Data Governance Act y también del Data Act, por tanto los conceptos son bastante similares, los roles, como verás, son bastante similares. Tenemos tres roles principales: Data Holder, tenedor de datos en español, Data User, el usuario de datos, y luego está el Health Data Access Body, que sería este intermediario, ¿no? El comité de acceso a datos tradicional, el organismo de acceso a datos, ¿no? Entonces, un poco el funcionamiento es el siguiente. El Data Holder tiene una obligación legal de poner ciertos datos a disposición. Es decir, todos los datos que te he mencionado que forman parte del artículo 51 de estas categorías mínimas de datos de salud electrónicos, si los tengo como data holder, entro dentro de la definición de data holder del reglamento, tengo la obligación de hacerlos disponibles. Evidentemente, ¿a quién se los tengo que hacer disponibles? Esto se los tengo que hacer disponible al data user, que va a ser la persona física, la persona jurídica, sea con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, que quiera solicitar los datos. Entonces, aquí es algo interesante porque esto de alguna manera es decir, oye, pues no queríais compartir los datos, pues ahora estáis obligados. Si alguien os lo pide, vais a estar obligados. Por eso digo que también es bastante similar un poco al Data Act, ¿no? en este ámbito, ¿no? Y luego, pues evidentemente está el tercero, el intermediario, que es el Health Data Access Body, el organismo de acceso a datos, que lo que va a hacer es velar, ¿no? porque se produzca esa compartición de datos en las condiciones que establezca el reglamento. Este Health Data Access Body es muy interesante porque va a ser una autoridad administrativa. O sea, es decir, vamos a ver, ya no es un privado, ya no es un organismo que no tenga una regulación X, sino que va a ser una autoridad administrativa, es decir, para sus resoluciones se va a aplicar el derecho administrativo y lo que va a expedir para dar el acceso a los datos va a ser una autorización administrativa en el propio sentido legal de la palabra. Es decir, no vamos a hablar de contratos entre privados, sino autorización administrativa al uso con todo lo que implica para bien y para mal. Vale, y un laboratorio tiene que ir a tocar a la puerta de esta administración.
cuando necesita el dato? Bueno, el funcionamiento es ¿dónde más, va? el funcionamiento más bien es el siguiente. Estos data holders que tengan los conjuntos de datos, si yo tengo estos conjuntos de datos, ¿no? que estoy obligado a poner a disposición, pongamos, por ejemplo, datos sobre patógenos humanos o las propias historias clínicas, ¿no? Tengo que ponerlas a disposición porque el reglamento me lo exige. Entonces, lo que toca hacer antes de nada es mandar los metadatos y de alguna manera la descripción de los catálogos de datos que yo tengo. Es decir, tengo tantos conjuntos de datos. Entonces yo cojo y se los mando al Health Data Access Body, a este organismo de acceso a datos, para que sepa que, oye, tengo estos datos, públicalo que tengo estos datos, porque estoy obligado y si no me puedes sancionar. Entonces, claro, este organismo de acceso a datos ya tiene su catálogo, ¿no? Bueno, la idea es que sea un catálogo nacional. Existirán catálogos autonómicos, esto todavía no está definido, se va a definir a nivel de Estado miembro. Yo entiendo que en España va a existir un catálogo autonómico que esté conectado a un catálogo nacional y ese catálogo nacional va a estar conectado a un catálogo europeo. Lo interesante de esto es lo siguiente: si en el catálogo europeo un usuario de datos de Estonia quiere acceder a datos que tenga un tío en Bilbao, pues el tío de Bilbao va a recibir la petición de acceso del tío de Estonia y va a decir, oye, tienes X meses para facilitarme esos datos, ya sean anonimizados, pseudonimizados, como me los pidan. Entonces, creo que es un flujo de datos interesante, pero también desde el punto de vista de la protección de datos, las implicaciones que tiene esto, ¿no? Porque estamos hablando primero de datos que probablemente sean personales en muchos casos y, evidentemente, categorías especiales de datos, ¿no? Vale, entonces a ver si entiendo esto. A ver, tienes un derecho de opt-out, leo por ahí, y entiendo que te puedes oponer a este uso secundario como ciudadano, como particular. Pero si yo ahora voy y soy el laboratorio que quiero crear algo novedoso, algún tipo de sistema nuevo, de curación nueva, investigo en toda la Unión Europea, como decías, puedo estar en Estonia, y entonces descubro que alguien en España ha declarado ese metadato y por tanto voy a ir a por el dato de España, a por el dato de Lituania, lo que sé, voy a tocar a la puerta de estas administraciones, o bueno, voy a tocar a la puerta de los hospitales que han declarado el metadato. Entiendo que si hay un problema entonces impugno a la autoridad. Bueno, la realidad es que tú generalmente vas a tocar la puerta de la autoridad y esa autoridad va a ser el que le pida los datos. Vale. O sea, vale, ya entiendo. Eso es. No, hay una cosa que se llaman tenedores de datos fiables en el cual, si se te declara fiable, vas a poder tocar la puerta directamente del tenedor, del data holder en cuestión. Pongamos una infraestructura que ya está montada, tiene sus propios procesos, etcétera. Ahí puedo tocar la puerta directamente, pero si no, la puerta la voy a tocar del organismo de acceso a datos. Vale. Entonces, por ejemplo, yo pienso en situaciones como en España la CUN, ¿no? Que de hecho tuvimos aquí a la DPO de la CUN en Navarra. La CUN tiene el hospital y luego tiene su propio laboratorio, ¿no? y su propia investigación. Y hay un puente en donde puedes consentir, ¿no? Y los pacientes pueden consentir para que su dato pues, sea utilizado en inmunología, en tratamiento oncológico. Entiendo que si esto se abre, cualquier investigador puede tocar a la puerta del dato que se ha recabado en la CUN hospital y también desaparecería esa especie de ventaja competitiva, voy a decir así, que tiene un laboratorio que está anexo a un hospital. ¿O cómo lo ves? ¿Se abre la competencia este dato en cuanto a uso del dato y mayor explotación? De hecho, sí, diría que sí, porque una de las motivos, ¿no? En estos considerandos tan largos que a veces merece la pena leerlos, estos creo que son bastante clarificadores los del reglamento. Lo que dice es eso, que aquí hay que eliminar ciertas ventajas competitivas y hacer que, ¿no? el level playing field, ¿no? para todos, un poco que partamos de las mismas reglas, que si tú tienes los datos, yo puedo acceder a ellos. Y evidentemente aquí creo que hay dos cosas importantes que creo que son grandes limitaciones. La primera, el acceso a datos no tiene que menoscabar evidentemente los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial que exista, cualquier secreto comercial. Esto está previsto, evidentemente, si yo tengo un derecho de explotación por X años, ya sea de una patente, lo que sea, en estos casos se podrá limitar el acceso a los datos. Ahora bien, estamos hablando de acceso a datos crudos, no al resultado de la invención o de la propia, lo que esté protegido. Por tanto, yo creo que aquí la clave va a estar en, oye, ¿cómo me niego yo para decir que no mando los datos porque mis conjuntos de datos están protegidos, ¿no? Entonces, eso creo que es la primera gran limitación que hay que poner. Y luego, otra cosa que es interesante es que esta infraestructura que surge para el uso secundario es una infraestructura que no viene a acabar con lo que ya existía. Me explico.
todos aquellos data sharing agreements, acuerdos que yo tenga como empresa, ¿no? con mis clientes, con mis proveedores de datos, esto no viene a echarlo por medio. De alguna manera lo que viene es abrir una vía complementaria para que todo aquello que no se utilizaba, que estaba en un cajón, para que estos datos que estaban en silos puedan empezar a circular. Por tanto, esto confiere primero la ventaja de que puedes acceder a muchos datos, la desventaja de que si eres data holder también te los pueden pedir y te arriesgas a ello, pero de alguna manera tampoco viene a acabar con todo lo que habías hecho antes tú, ¿no? Con las ventajas que en cierto modo tú hubieras trabajado o que tuvieras, ya sea como organización, sí. en esos casos. Muy bien, vale. Entonces ahora, antes de entrar, quiero luego hacer un pequeño esfuerzo de síntesis comparado. Sí, también de síntesis. Entonces ahora mismo, vale, entiendo lo que queremos habilitar. Hemos vivido todos el mundo del COVID, ¿verdad? También, y cómo se echó en falta algo así, ¿no? A la hora de poder, ¿no? Pues investigar, encontrar una solución. Hay un dato, en cierto modo hay una aceptación de que tiene un carácter público. Uh-huh. Todo el dato de salud, por lo dicho, porque al final todos compartimos somos humanos, como digo. Y se puede aprovechar esta información. Estaba pensando en esta historia del dato reciclado y del opt-out, y cómo en Estados Unidos hay una cosa que se llama el Cure Act, ¿no? Esto creo que es 2021 ya, y se ha ido propagando precisamente la imposición a hospitales y a quien te ofrece un servicio médico a darte tu historial y que te lo puedas llevar como individuo. Incluso penalizaciones bastante fuertes, hasta $1 millón si no te lo dan, para poder llevártelo. Creo que incluso se ha avanzado un poquito en interoperabilidad entre Estados Unidos y Europa. No sé si Estados Unidos incluso aceptando la taxonomía europea. No sé cómo ha llegado a esto, pero antes de esto, de llevarte el histórico, el historial, que sería la bomba, de no solo ya a través de Europa, sino a Estados Unidos y viceversa, hay una diferencia muy importante, y es que en Estados Unidos, en el momento en que te sales de HIPAA, el tema no estaba muy protegido, y HIPAA al final determinaba un elemento, lo que ellos llamaban anonimización. No es lo que nosotros estamos, digamos que es anonimización en el mundo de hace 10 años, exacto, es aquello de PII y tal. Y en cuanto ya te pasas de ese umbral, a pesar de que han extendido la normativa ahora para afectar a wearables también en Estados Unidos, en cuanto sales de ese umbral, se abre el mercado de data brokers a datos de salud. Y puede haber terceros intercambiándose datos de salud, cosa que en Europa me parece que sería impensable, pero eso sí pasa en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, no sé ahora mismo en qué punto va a acabar, porque si tenemos, al final la tecnología sí que es compartida, y es lo que pensaba, ¿no? En el espacio ahora mismo de control individual y de irte a un hospital con un histórico, va a haber dos fórmulas compitiendo. Una de ellas es que tú le llames a tu hospital con el sistema que tienen, todos sabemos cómo son cómo puede ser de lento esto, ¿no? Sí. Y decirle, oye, mira, me cambio de ciudad, o no me fío de ti para este tipo de tratamiento. No es que no me fíes, es que a lo mejor no tienes capacidad, ¿verdad? O sí, o no eres tan bueno en esa especialidad y voy a hacer esto en Madrid, imagínate, ¿no? O en Barcelona o lo que sea. Por favor, envía el dato a Barcelona de lo que tienes aquí. Esa es una opción. Y esperar pacientemente a que esto sea compatible, se pueda entender, respete la taxonomía, llegue el 2035, 2031 o lo que sea. O podríamos intentar ver cómo avanza la tecnología de empoderamiento individual, y esto claramente va a estar muy condicionado por lo que pasa en Estados Unidos, donde están haciendo pues, los wearables, los operativos móviles, donde empezó la gran reacción incluso cuando el tema de las aplicaciones COVID a nivel de operativo, de Android y de iOS, ¿verdad? Entonces, si esto pasa, va a haber una capa de control individual que a lo mejor podría ir más rápido, donde tú podrías tener en tu dispositivo el historial de una forma que te lo puedas llevar directamente a este hospital de Barcelona. No sé, ¿cómo lo ves esta reflexión de competencia entre el sistema muy estructurado desde arriba y la evolución de lo que venga desde abajo, sobre todo por el tema de AI, que es lo que pienso, cuando los dispositivos tengan mucha capacidad de AI nativa en el modelo local y puedas procesar un montón de cosas muy complejas con mucho dato y automáticamente llevarte el destilado de ello? Como digo, no aplicaría tanto al uso secundario,
Porque, como has dicho, cercenas el valor de aquello cuando pierdes la señal original. Te quedas solo con aquello que se te aplica egoístamente en la esfera individual. Exacto. Pero si te lo puedes llevar y puedes aprovecharlo, veo una cierta competencia entre el mundo impuesto desde arriba y el mundo que aflora desde abajo. No sé, ¿cómo lo ves esta paranoia? Mira, yo creo que es muy interesante hacer primero el análisis de derecho comparado, porque yo cuando hablo del espacio, cuando he ido a hablar por ahí a Europa y tal de este tema, siempre lo pongo como el tercer modelo. Es decir, está el modelo de Estados Unidos, está el modelo de China y está el modelo europeo con respecto al uso secundario, que es este que nos hemos inventado y que esperemos que sea por el bien de todas y de todos y del respeto a los derechos fundamentales, que sea el modelo exitoso, ¿no? Entonces, este modelo hace una cosa, y es que, aunque se abre esta posibilidad de reutilizar la información, de que circule, se hace con unas ciertas premisas. La primera, evidentemente, es el respeto a derechos fundamentales, ya sea, evidentemente, privacidad, protección de datos, salvaguardas, altas salvaguardas técnicas. Bueno, pues desde el punto de vista, pues, por ejemplo, para usos secundarios se van a llevar a cabo los accesos dentro de entornos de tratamiento seguros, es decir, no me puedo coger los datos, llevármelos a sacarlos de ese entorno, sino que yo los análisis que realice, que si pues podemos entrar sobre ello, los voy a tener que realizar en un entorno de tratamiento seguro, cerrado, ¿no? Sin sacarlo de ahí. Y luego además tiene este modelo creo que tiene una cosa interesante que también se opone en cierto modo al estadounidense, y es que está previsto como un modelo en el que uno de los ejes esenciales vertebradores es el interés general. Y esto es interesante porque, primero, los usos permitidos, es decir, como te decía, no son todos los usos, no sé si lo he llegado a decir, si no lo digo, no todos los usos secundarios que sean distintos a la prestación de asistencia sanitaria van a ser usos legítimos y permitidos, sino que tenemos un catálogo bastante cerrado de usos. Entonces, todos esos usos están pensados que de un modo u otro beneficien, digamos, al interés general, ya sea de los pacientes, ya sea de la administración sanitaria, ya sea de los propios operadores de asistencia sanitaria, las empresas, etcétera, europeas, ¿no? Pero tienen un poco eso en mente, ¿no? Que se pueda extraer un beneficio. Y luego también es otra cosa interesante, porque el modelo está pensado de una manera que no se llegue a operativizar un mercado de datos como tal, porque, entre otras cosas, el acceso a los datos no va a implicar una contraprestación. No voy a tener que pagar una contraprestación, sin perjuicio de que sí que voy a poder y me van a poder solicitar el abono de una tasa, pero una tasa evidentemente no está pensada, exacta, está pensado más bien para cubrir el propio servicio que me vaya a prestar, ya sea el organismo de acceso a datos de salud, o si yo, por ejemplo, como propietario de los datos, como tenedor de los datos, he hecho, ¿no?, un esfuerzo en generarlos, en enriquecerlos, en ponerlos, ¿no?, en un formato estructurado, pues también tengo un cierto derecho a que me paguen una serie de cantidad justa para que ese esfuerzo no caiga en saco roto, ¿no? Entonces yo creo que este modelo es interesante y se contrapone en cierto modo al estadounidense en este sentido, en que no da lugar a un mercado de datos como tal, pero sí que despliega un conjunto de usos que antes pues no estaban correctamente diseccionados, no estaban aprovechados, ¿no? Luego sí, en relación con esto, yo no sé si he respondido exactamente a la pregunta, pero sé que, sí. que había una parte que te refieres a esto, entonces se me he quedado con la copla de eso. Bastante mérito tiene ya haberme seguido la pregunta, que a veces se me van las preguntas. No, el tema es que es justamente, estaba buscando la forma de casar la evolución de la tecnología, porque siento que la tecnología, no solo a nivel de eso, AI, modelos locales, pero es que wearables, dispositivos móviles que ambicionan el estar monopolizando tu información de salud, como ha ido haciendo Apple, ¿verdad? Siempre lo pienso, ostras, Apple, cómo va ahí, ¿verdad?, acaparando. Y claro, veo en Estados Unidos, estaba viendo justo ahora, ¿no?, que veo que están haciendo en Estados Unidos esta idea de las redes federadas y contratos privados y mucho Data Sharing Agreement, que es una cosa que no es tan habitual en Europa y que en Europa vamos más a este permiso de acceso público, veía aquí, Data Permit, ¿no? Entonces ahí sí que está la gran diferencia, muy desestructurado, muy atomizado en Estados Unidos porque hay un mercado y porque en Estados Unidos es verdad que en cuanto, esto ya pasa ahora, en el minuto en el que tú consideras que el dato está anonimizado, ese dato está en el mercado y nadie puede hacer un opt-out. Y en el momento en que tiene el dato y cae bajo HIPAA, lo que ahora es HIPAA en Estados Unidos, exige un opt-in previo
para poder ser puesto en circulación. Pero como digo, si alguien aduce que está anonimizado, automáticamente está en el mercado y no puedes hacer nada. Mientras que en Europa mantenemos ese opt-out todavía, porque aceptamos que todo, como decías ahora, todo es dato, y hemos estirado ese concepto de que, bueno, vamos a aceptar que la línea fina entre dato personal y no personal es tan complicada de discernir, que como hicimos en el Data Act, pues nos vamos a por todo, ¿no? Y luego también pasa esto, ¿no? Que la comercialización está permitida en Estados Unidos, está permitida para este dato si está desidentificado, sea lo que esto signifique, ¿verdad? Y está prohibida, por ejemplo, uso para publicidad, y lo pone aquí, ¿no? En estimación de primas de seguros y tal en Europa, que es una cosa que es un uso como muy, muy jugoso, ¿verdad? Muy, muy a tiro, pero que ya está controlado, ¿no? Sí. En Estados Unidos, no sé, me temo que llegue un día a aplicarse hasta el credit scoring, que sería terrorífico y distópico. Perdón, pero sí que sí. No, de hecho, creo que este tema que tocas es muy interesante y creo que es una de las claves de este equilibrio, de este balance que hace el legislador, ¿no? Que es el de poder abrir un poco más la mano en lo que se refiere a la reutilización de datos que antes estaban en silos, que estaban sin utilizar, y evidentemente que el estándar europeo de privacidad, de protección de datos, pero no solo de privacidad y de protección de datos, también hablamos del derecho a no discriminación, como decías, ¿no? Primas de seguro, de la discriminación genética, que no haya un operador que tenga acceso a mi genoma para discriminarme a la hora de encontrar un empleo, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante y forma parte del núcleo esencial de la regulación en lo que se refiere a los usos secundarios, porque, como te decía, hay un catálogo de usos secundarios permitidos. Si no entras dentro de ese catálogo, no puedes acceder a los datos. O sea, puedes acceder a los datos, pero te van a denegar la solicitud de acceso. Y luego hay un catálogo de usos prohibidos, que si no me equivoco, estos son, te puedo decir los artículos, creo que son 53 y 54. Los usos prohibidos, pues evidentemente todo lo que no esté permitido va a estar prohibido, pero bueno, ya menciona esto que comentabas, ¿no? Tomar decisiones perjudiciales, ¿no? Para una persona, para un grupo de personas, la exclusión de contratos o de ofertas de empleo por razón de estos datos de salud a los que he accedido, actividades de mercadotecnia, desarrollar, esto también evidentemente parece que es evidente, pero desarrollar productos o servicios que puedan ser contrarios a la moral, al orden público, a los principios de la bioética. Claro, es una serie de salvaguardas que a priori pues también se introducen en la regulación. Es decir, está bien que utilicéis los datos, hay muchos usos que pueden ser, como digo, beneficiosos para los pacientes, para los usuarios de la sanidad, para las empresas europeas, para los players medianos, pequeños, grandes, pero evidentemente hay determinados usos que si, digamos, abriésemos la mano aquí también, quizás el sistema caería por un misuse, ¿no? Por un abuso de la propia información. Aquí tenemos que tener en cuenta que también esto se sostiene mucho sobre la confianza de que nosotros como pacientes, tú evidentemente cuando recogen un dato en contexto de asistencia sanitaria, pues no te puedes imaginar que quizás ese dato se esté utilizando para entrenar un sistema de inteligencia artificial, que si quieres podemos entrar sobre este tema también. Tú no te lo puedes imaginar. Entonces, la capacidad que tienes de unir ambos conceptos, decir, oye, pues mi expectativa razonable de saber que con un dato en un contexto primario, eso luego se puede estar reutilizando en otra esfera. Evidentemente, si a eso añadimos un uso que éticamente, moralmente me puede parecer reprobable, el sistema cae y aquí la licencia social que pueda existir para un sistema de estas características pues se desvanece. Y creo que por eso es un reglamento muy bonito de leer. A mí me apasiona, la verdad. Creo que es una gran pieza de normativa y por ese equilibrio que se hace, ¿no? entre derechos fundamentales, pero también entre la necesidad que hay de compartir datos también por el interés general y el bien común. Qué bien. Bueno, pues oye, por terminar con bonus points, ¿qué piensas de eso? Precisamente que has dicho, entrenar, que este dato se utilice para entrenar AI, porque está claro que mucha gente está muriéndose de ganas por hacerlo. Uh-huh. Mira, la verdad que creo que es uno de los temas de los que más he hablado cuando hablo del reglamento, porque intento vender que es algo bueno, porque creo que lo es, pero esto es uno de los asuntos que ahora mismo más están en boga, ¿no? ¿Cómo podemos obtener datasets muy jugosos, muy interesantes para desarrollar, para testear, para validar sistemas de inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito clínico, que tiene un potencial de desarrollo enorme, ¿no? Te digo que esto es uno de los usos que están explícitamente permitidos. Si tenemos 6 usos permitidos,
uno de esos usos es investigación científica, pero entendida en el sentido amplio. Es decir, en el GDPR también se concibe con un sentido amplio, ¿no? Pero aquí todavía se concibe con un sentido más amplio. Y de hecho el legislador, cuando habla de investigación científica, habla expresamente, lo dice en el propio articulado, que se entenderá investigación científica también en la investigación, desarrollo e innovación en productos y servicios y, ojo, entrenamiento, prueba, evaluación de sistemas de inteligencia artificial, productos sanitarios y aplicaciones de salud digital. Por lo tanto, se está de alguna manera legitimando, abriendo la posibilidad de entrenar, de acceder a datasets para entrenar sistemas de inteligencia artificial, con una serie de garantías, con una serie de limitaciones que creo que son interesantes. La primera, evidentemente, que esto te lo tiene que conceder un organismo de acceso a datos. Tú le vas a hacer una solicitud de acceso y el organismo pues, tendrá que ver que cumples los requisitos, que pues, si tienes que hacer una PIA, pues que hagas la PIA, que si es un dato personal, que tengas que hacerte tu LIA, justifiques, ¿no? Tu base de licitud en este caso. Por tanto, pues evidentemente esto en cierto modo no te dispensa de cumplir con el resto. Pero es verdad que creo que es una cuestión interesante. Y luego también, evidentemente, con respecto a este uso para inteligencia artificial, yo creo que hay una cosa también que establece el reglamento que es interesante, y es que, en cierto modo, tú tienes que poder justificar. Primero, evidentemente, estamos hablando sobre investigación científica. Entonces, quizás lo que no puedes hacer, y yo creo que lo que no se va a admitir, es que tú entrenes un sistema de inteligencia artificial sin que eso sea como tal una finalidad científica. Quiero decir, soy una compañía comercial, lo que quiero es datasets para entrenar sistemas de inteligencia artificial, eso no es llevar a cabo investigación científica. Sin embargo, yo tengo, por ejemplo, quiero llevar a cabo una nueva terapia para un determinado tipo de cáncer. Para ello, lo que voy a hacer es probar un sistema de inteligencia artificial para que me ayude a obtener esta terapia en los próximos X años. Es muy distinto el contexto. No es lo mismo obtener para una finalidad en la que directamente ya es un desarrollo del propio producto que una finalidad de investigación en la que evidentemente también puedo tener una serie de intereses auxiliares, como puede ser el propio desarrollo de la inteligencia artificial. Qué bueno. Mikel, muchas gracias. Nada, Sergio, ha sido un placer. La verdad que yo creo que nos da para otras tantas como estas. Por eso lo paro, porque veo que podemos seguir otra hora. Sí, Está sí. Muy bien. Súper interesante. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.